Enfrentamiento a bala entre bandas acá en el sector de la cooperativa 5 de diciembre de Trini Puerto, y todo esto a pocos metros de un velorio. Un policía resultó herido en sociovivienda luego de enfrentarse contra una banda delictiva. Además, se investiga el asesinato del uniformado, quien recibió 10 disparos el fin de semana. Se registran problemas en la asignación de cupos de los estudiantes en las unidades educativas fiscales. Esto a pocos días del inicio de clases. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, amigos. Muy buenos días. Es momento de las noticias de la comunidad. Siempre un placer acompañarlos. Dayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué bueno que se sumen ustedes, como todos los días, a ser parte de 24 horas. Nosotros tenemos la información de último momento. Sujetos armados dispararon contra varias viviendas. Esto ocurrió en la cooperativa 5 de diciembre, sector del Trini Puerto, al sur de la ciudad. Vamos a enlazarnos de inmediato con nuestro compañero Alex Vargas, quien nos amplía la información. Alex, muy buenos días. Tú sigues, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días acá en el sector de la cooperativa 5 de diciembre, sector de Trini Puerto. Un momento de dolor está atravesando la familia aquí, una vez que ha fallecido un ciudadano, sabemos que es venezolano. Hemos querido tomar contacto al menos con los familiares, pero están un poco reacios a dar información en vista de lo que se enfrentó acá. Vamos a ver si tomamos contacto, si nos permiten. Buenos días, son los familiares del fallecido. Buenos días. Bueno, ahí vemos que no quieren dar ningún tipo de declaración. Reiteramos, esta es la cooperativa 5 de diciembre, la tarde y noche de ayer, habían muchas personas aquí en el velorio, y al percatarse de que a pocos metros, al parecer, se estaban acercando otros sujetos que pertenecerían a la banda de los Lagartos. Ahí se dio un enfrentamiento a bala. Vamos a ver si tomamos contacto con el oficial, quien por supuesto nos está brindando la seguridad respectiva. Oficial, tenga la buena. Bueno, aquí nos va a decir algo. Oficial, tenga la bondad, buenos días. Un momento terrible con respecto a lo ocurrido ayer. Ustedes llegaron minutos después del enfrentamiento que se dio aquí. Sí, efectivamente, desde el día de ayer, desde aproximadamente horas de la tarde, se hicieron reportes del ECU 911, que en estos sectores existían detonaciones escuchaban detonaciones de armas de fuego. Okay. Aquí nos quiere mencionar algo la mamá. ¿Tiene alguna sospecha, alguna banda? Yo no tengo ninguna banda, no sé quiénes son. Yo lo único que sé, que fue su amigo, el que siempre andaba con él. Que yo le daba el plato de comida a él, yo le daba el plato de comida en mi casa. Listo, mi señora. Sabemos que está en un momento de dolor, están otros familiares allá, algo difícil. Es oportuno mencionar que estamos aquí en presencia con la Policía Nacional con respecto a lo que se está afirmando aquí. Reiteramos, esta es la cooperativa 5 de diciembre, sector de Trini Puerto, donde según nos mencionan personas que afirman de la balacera entre bandas, y por supuesto el saber de que todo esto a pocos metros de un velorio en este sector del sur de Guayaquil, que por supuesto pertenece a la parroquia Jiménez. Momentos difíciles de dolor, familiares y por supuesto también moradores que piden también mayor presencia por parte de la Policía Nacional. Y reiteramos que para estar aquí se necesitó de varios uniformados de la Policía Nacional para darles este reporte, compañeros. Muchísimas gracias, Alex. Ya estamos así, ¿no? Hay zonas donde ni siquiera nosotros podemos entrar, y antes sí podíamos hacerlo. Tenemos que ser honestos, ¿no? Hacer periodismo en nuestro país no ha sido tan riesgoso. Nosotros no tenemos antecedentes, un hecho puntual sí en la frontera norte, pero no tenemos antecedentes donde hayan existido ataques contra los periodistas. Existía como una especie de respeto, ¿verdad? No me vas a dejar mentir, Carlos. Pero cierto es que últimamente no, ya la policía mismo nos dice que necesita darnos resguardos en ciertos puntos de la ciudad porque están prácticamente tomados, y es lo que hemos visto en esta ocasión con Alex Vargas. Y otra cosa también que ya parece hacerse, no quiero decir normal, pero habitual sí, el hecho de que en cada velorio donde esté involucrado un joven, un adolescente, haya este tipo de balaceras como dando el mensaje hacia otras bandas, o no sé hacia quién, dando un mensaje erróneo, ¿no? Ya no son sitios seguros tampoco, ni siquiera esos lugares. Sí, ayer contábamos sobre detonaciones en Villa Bonita, que se sabe ya desde la parroquia Pascuales. Hoy contamos sobre un tiroteo en la parroquia Jimena, ambas parroquias
hoy regidas por un toque de queda en el marco de un estado de excepción, pero evidentemente ni siquiera eso logra frenar la violencia totalmente descontrolada en la ciudad. Y ese también es otro mensaje para el Estado ecuatoriano. Que ya van al menos 20 asesinatos desde que comenzó el estado de excepción, la mayor cantidad de ellos precisamente en la parroquia Jimena y en la parroquia Pascuales. Es lamentable. Y son las 8 de la mañana con 7 minutos. Avanzamos. Se han registrado más muertes violentas y también detonaciones de explosivos en las parroquias precisamente intervenidas tras la declaratoria de estado de excepción. El ministro de Defensa, Luis Lara, pidió paciencia, más paciencia a la ciudadanía. Dentro de un carro que estaba estacionado en las calles 34 y Rosendo Avilé, suburbio de Guayaquil, cerca de la medianoche de lunes, 2 hombres fueron asesinados. Estaban sentados en el asiento del conductor y del copiloto, cuando en la parte posterior de la cabeza recibieron varios disparos. Temprano, en Los Esteros, también al sur, en la calle, un hombre fue acribillado y casi simultáneamente en la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Otro sujeto murió tras recibir varios impactos de bala mientras iba caminando. Desde el viernes 29 de abril, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en estado de excepción a 3 provincias del país, entre ellas Guayas, e impuso un toque de queda que incluye las parroquias Pascuales y Jimena de Guayaquil y Eloy Alfaro de Durán. En ambos cantones se han registrado 17 asesinatos. Solo el domingo se reportaron 5 muertes violentas, incluida la de un menor de 14 años que falleció tras recibir un tiro en la cabeza por negarse a pertenecer a una banda criminal. Ese hecho ocurrió en Bastión Popular, sector que pertenece a la parroquia Pascuales, zona intervenida con presencia policial y militar. Y lo mismo que el sector Milote, donde la noche de lunes, en cambio, artefactos explosivos fueron detonados, destruyendo la fachada de una vivienda y un automóvil. Sin embargo, John Merlo, comandante de operaciones navales, asegura que en los últimos días, desde la vigencia del estado de excepción y el toque de queda, han empezado a disminuir la ola de criminalidad y los escenarios de violencia. El número de crímenes que se estaban dando en estos sectores disminuyó casi en un 50%. Guayas, según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, actualmente hay 3 unidades militares trabajando, 12 fuerzas especiales haciendo operativos y patrullando las 24 horas del día en las parroquias con toque de queda y una de inteligencia. Para este viernes incluso adelantó que está prevista una reunión de evaluación. Para verificar cómo nos fue en esta semana, seguiremos tomando nuevas estrategias. El ministro de Defensa, Luis Lara, por su parte, le pide tranquilidad a los ciudadanos. Dice que hay que entender que la lucha contra el crimen organizado es un proceso que con el pasar de los días irá dejando mejores resultados. No es que con la presencia de Fuerzas Armadas, con esta intensidad, la delincuencia va a bajar y los hechos van a bajar. Esto es progresivo, poco a poco tendrá que ir disminuyendo. Luisa María Heredia, 24 horas. Y bueno, ¿contra quién se enfrenta nuestra fuerza pública? Es importante que lo conozcamos. Y a continuación le vamos a presentar una radiografía. Existen 20 organizaciones delictivas que se fragmentaron de la banda de los choneros y de la banda de los lagartos. A los choneros y también a los lobos que se les atribuyen las últimas muertes violentas. Incluso se reporta una reorganización de bandas, por ende el incremento de hechos delictivos, dice la policía. Choneros, lobos y lagartos son estructuras de delincuencia organizada, detectadas por la Policía Nacional, que están marcando la criminalidad en las cárceles y en la calle, y que se están reorganizando para fortalecer sus actividades ilícitas. Los lobos y choneros van camino a convertirse en los primeros cárteles de narcotráfico en Ecuador. Como los lobos, y son aquellos que en confrontación directa con los choneros vienen generando estas acciones que tienen asociados a diferentes bandas que van ingresando a los centros carcelarios. Tras el asesinato en Manta, Jorge Luis Zambrano, alias JL, quien lideró por más de una década a los choneros. Estas bandas se negaron a unirse a los nuevos cabecillas, Junior Roldán Paredes, alias JR, y Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Actualmente los lobos han alcanzado el poder en las cárceles de Turi y Latacunga, mientras que los choneros siguen liderando las cárceles de Guayaquil y otras del país. El crimen organizado quiere demostrar su poder frente a la necesidad de seguridad y por ende, para que se les dé el habeas corpus. Los choneros están alineados al cártel de Sinaloa, con una relación directa de negocios ilícitos, mientras que los lobos, tiguerones, lagartos, chone killers, Latin King y otros pequeños grupos criminales están agrupados en una especie de corporación. Ellos le rinden cuenta al cártel Jalisco La Nueva Generación. El general de la Policía Nacional, Ramiro Ortega, indica: se calcula que la organización criminal de los choneros tiene de 6.000 a 8.000 integrantes dentro y fuera de la cárcel. Su población va de 17 a 35 años. Los lobos tienen de 3.500 a 5.000 miembros, mientras que los lagartos de 1.500 a 3.000. Este grupo estaría debilitado, pues sus cabecillas
han muerto. Y el objetivo es capturar a los blancos estratégicos que vienen liderando estas organizaciones criminales. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha señalado que inicialmente las dos estructuras delictivas que se enfrentaban eran choneros y lagartos. Y se fueron fragmentando hasta lo que hoy constituyen alrededor de 20 organizaciones, entre 17 y 18 conocidas y algunas que todavía permanecen en anonimato, que se van tomando nombres de esos desprendimientos. El fondo de lo que llaman una guerra entre grupos criminales es comercializar droga en Ecuador y enviar la droga al exterior. Todo esto por el incremento de la oferta y demanda que hoy en día existe en el exterior y también por la sobreproducción de cocaína en Colombia. Catalina García, 24 horas. La policía lo sabe, la policía sabe quiénes son, saben cómo se dio esa distribución, la policía los tiene claramente identificados, pero creo que lo que hace falta también es que realmente exista un plan. Lo ha demostrado al menos durante estos días que creen saber qué hacer. Pero ¿qué pasa cuando desde el órgano superior, me refiero ya al Estado, al gobierno nacional, no se toman decisiones en otras áreas? Precisamente esto, que vemos una policía que se desborda. Vemos una policía que ni siquiera tiene recursos, que vamos a hablar más adelante también. Exacto. Entonces, esas otras partes que hacen falta que se reconozcan y que se sepan, nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿no? Para saber a quién pedirles explicaciones dentro de lo que se va a hacer. 9 millones de dólares ofrecidos hace 3 meses ya, no se han dado. La llegada de los policías se prometió 1.100, llegaron 570. Entonces también hay algunas cosas que no se han cumplido. Probablemente no es que la receta no esté funcionando, es que ni siquiera la estamos haciendo cumplir. Y aparte se evidencia nuevamente que esta es una guerra desigual. Por un lado tienes a una policía que ha pedido 9 millones de dólares y que sigue a la espera de aquello, que no puede comprar absolutamente nada y que ha prometido que en algún momento van a recibir 1.200 millones de dólares. Veamos qué pasa. Y por otro lado tienes a organizaciones delictivas que todos los días reciben millones y millones de dólares al día, con nuevos equipos, con más herramientas, miembros, con realmente un ejército. Fuerza Armada. Es decir, ¿no? contra eso estamos y financiados por carteles internacionales. Sí. Está más que claro que la pelea es desigual. Sí, por eso precisamente los hechos de violencia no paran en la ciudad de Guayaquil. Y una persona murió y un menor de edad resultó herido tras un nuevo ataque armado registrado, esta vez en Flor de Bastión. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Vanessa Robles, quien nos cuenta más detalles. Vanessa, tú sigues, adelante. Carlos, Dayana, amigos televidentes, 8 de la mañana con 14 minutos y hace contados minutos les relatábamos el asesinato de un joven en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Y ahora la noticia nos ha trasladado hasta acá, a Flor de Bastión, bloque 4, donde un ciudadano de 45 años fue asesinado la tarde de ayer cuando llevó su tricimoto al taller. Él estaba arreglando y agachado, viendo cómo hacían las respectivas reparaciones a su mototaxi, cuando sujetos no identificados llegaron por la parte de atrás y le propinaron varios disparos. Producto de este ataque, un menor de edad de 13 años, quien estaba en el taller, también resultó herido y fue llevado de emergencias hasta el hospital Monte Sinaí. Allí se tomó procedimiento y se verificó que el joven en efecto tenía una herida de bala en su pierna derecha con orificio de entrada y salida, por lo que los galenos determinaron que se encontraba en condición estable. Se tomó contacto con la esposa del ahora occiso, quien es de nacionalidad venezolana, tenía 45 años el señor, y ella manifestaba estar sorprendida con respecto a este hecho, ya que su esposo, según detalla, no tenía enemigos, tenían ya algunos años viviendo en este país y el trabajo y principal fuente de ingreso eran las carreras que hacía en la tricimoto, bastante común, un servicio de transporte en este sector de Flor de Bastión, que bien es cierto pertenece a la parroquia Tarqui Popular. No obstante, esto no esgrime que el territorio sea escenario de asesinatos, crímenes y muertes violentas que ya superan las 470 en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, que rige un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana en la parroquia Jimena y en Pascuales, por ello, precisamente por la ola de criminalidad. No obstante, en estas otras parroquias, como en Tarqui, donde estamos ahora, también ocurren asesinatos y también el crimen impera por estos espacios. Es el escenario, al menos acá se puede apreciar un ambiente relativamente tranquilo a esta hora, pero cuando son muertes selectivas, como lo detalla la policía, o ataques armados, o conflictos por el microtráfico, o lucha de territorio para el expendio de sustancias ilícitas, nada
inoportuna, ni la tarde, ni el día, ni la noche, ni siquiera el toque de queda o el estado de excepción, que es como la experiencia nos ha mostrado hasta ahora, porque seguimos contando asesinatos, seguimos relatando ataques con explosivos, ataques con artefactos en diferentes puntos de Guayaquil, y ahora una nueva muerte violenta más desde Flor de Bastión, bloque 4. Y como víctima colateral, un menor de edad de 13 años que estaba en este taller. Esa es la información que se genera a esta hora de la mañana. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Dayana, Carlos, ustedes siguen con más. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar siempre ahí pendiente de la información. Lamentable que la actualización de la información sea constantemente nuevos actos de violencia. Es lamentable porque nuestros equipos están en un lugar y tienen que movilizarse rápidamente porque hay otro asesinato. Esto mientras las autoridades que deberían estar preocupadas precisamente por lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, pues parecen estar peleando en una serie de conflictos. Nuevamente declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien arremetió en contra de las medidas tomadas por el gobierno central para reducir los índices delincuenciales en el país. Esto ocurre precisamente después que el presidente de la República, Guillermo Lasso, acusara a las alcaldías de los últimos 20 años aquí en Guayaquil de también ser los responsables de la inseguridad. Tú lo decías y yo también lo lamento. Este señalamiento de ida y vuelta entre las autoridades sobre quienes tiene que recaer la responsabilidad de resolver este problema realmente desvía la atención de todo. Viteri ha dicho que Lasso está caminando a ciegas en medio de tanta violencia. Escuchemos. Yo escuché al presidente de la República hablar sobre materia de seguridad Guayaquil y sus autoridades seccionales. Lamento verlo bastante desorientado y con políticas difusas. Está caminando a ciegas y a tientas en un país plagado de violencia, donde a diario, en este momento, este año, matan alrededor de 10 personas por día. Las mujeres no salen por miedo a ser violadas y luego asesinadas. La gente, hombres, mujeres y niños, no salen por miedo a ser asaltados. Sin embargo, aquí se pretende jugar al ping-pong con la vida de la gente. Esto no es un juego de pelotitas. Mientras unos tiran pelotitas, otros tiran balas y acaban con la vida de la gente. Guayaquil, de 221 ciudades, hay una. En 221, una, que ha dado todo para apoyar a la Policía Nacional. Son las expresiones de la alcaldesa Cynthia Viteri y yo realmente lamento que esta frase que se repite mucho en épocas de campaña del gran acuerdo nacional, en la práctica cuando ya son funcionarios se quede archivada en el cajón. Hoy vemos autoridades en peleas que desvían la atención del problema real. Tenemos un solo enemigo que es la delincuencia y al que hay que combatir y sin embargo estamos distraídos en otras cosas. Sí, aquí está claro que la seguridad es competencia del gobierno nacional, eso lo tenemos claro, no hay ninguna discusión, pero las luminarias, algunas, son competencias del gobierno local. El tema de precisamente tránsito también, que es primordial, la falta de placas en la ciudad, la falta de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, pues eso también es responsabilidad de los gobiernos locales. Algo más también, terrenos vacíos, terrenos abandonados, que son utilizados también precisamente para eso, para ocultar el consumo, para ocultar el almacenamiento, eso también le corresponde al municipio. Entonces sería interesante que ambos se observen hacia adentro y digan, probablemente puedo hacer un poco más en lo que hace falta, sobre todo en la oscuridad que está viviendo la ciudad de Guayaquil, ¿no? No solamente en la zozobra llena de violencia, sino también en la oscuridad real que está viviendo esta ciudad, y es lamentable porque ahí sí le corresponde a CENEL, también tengo que mencionar a CENEL, pero también al municipio de la ciudad. 8 de la mañana con 21 minutos, seguimos informando. Le contamos ahora que la Policía Nacional decomisó 2,5 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa. En lo que va del año 2022 se han incautado 86 toneladas de droga a nivel nacional. Son las 2.5 toneladas de droga decomisadas en las últimas 72 horas en el puerto de Guayaquil. La afectación económica, el crimen organizado con esta incautación. Alrededor de 100 millones de dólares porque esta droga iba con destino a los países de Europa y donde allá el precio referencial tiene un costo aproximado de $40.000 cada kilo. El alcaloide tenía como destino Italia y Holanda. Fue detectado en contenedores de carga de banano y cacao. En lo que va del año ya son 86 toneladas de clorhidrato de cocaína incautada. Cerca de 36 solo en el puerto de Guayaquil. Catalina García, 24 horas. Las 8 de la mañana con 24 minutos, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de la situación de las unidades educativas. 69 de ellas, fiscales en mal estado, están ya en proceso de licitación.
pero aún no se han iniciado los trabajos de reparación. Por otro lado, padres de familia han acudido a los distritos por problemas en la asignación de cupos. Valerie Villalba tiene toda la información, ha escuchado también a los padres de familia y nos cuenta. Valerie, adelante, por favor. ¿Qué tal, Dayana, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, mira, de los 107 establecimientos educativos fiscales que hemos mencionado hace ya varias semanas que no se encuentran aptos para iniciar clases de la forma correcta, es decir, con toda su infraestructura muy bien puesta, con bancas, con también computadoras y demás, 69, lo que nos pudo indicar la subsecretaria de Educación, están ya en licitación. Ok, perfecto, está en licitación, pero recordemos que todo esto es un proceso y hasta que se adjudique, que se dé efectivamente los recursos y que se pueda llevar a cabo esta reparación, tal vez puedan pasar semanas. Por otro lado, de ahí está el otro problema, padres de familia que llegan al distrito, aquí nos encontramos en el que está muy cerca Luis Vicente Rocafuerte, porque muchos llegan con el mismo problema que revisábamos el día de ayer con otros padres de familia, que tienen inconvenientes con la asignación de cupos y que la única respuesta que ellos reciben es: bueno, regresen el 6. Padre de familia que entra, padre de familia que se va después de 5 minutos porque han recibido esa respuesta. Tenemos a continuación un reportaje justamente que recaba todas estas problemáticas que están enfrentando los padres de familia previo al inicio de clases. Veamos. Empezó la cuenta regresiva para el inicio a clases de las unidades educativas fiscales, pero continúa también la odisea para los padres de familia. Por un lado, 107 escuelas que no están listas como deberían para recibir a los estudiantes en esa fecha. Según la subsecretaria zonal 8 de Educación, 69 cuentan con el plan de contingencia en licitación. Pero claro, este aún no empieza con la reparación. De ahí que indica que las demás dependen de acuerdos bi- y tripartitos. Algunas de estas que tienen 17 salones, de los cuales 2 o 3 están inhabilitados y 15 están habilitados. En los 15 habilitados sí tenemos ya la semipresencialidad. Por otro lado, así están padres de familia, afuera de los distritos pidiendo ayuda. Como Laura, quien este año su hijo debe ingresar a octavo de básica y lo hará en una escuela fiscal. Pero él vive en Sauces y el cupo asignado para este año está en Tenguel, a 2 horas, 18 minutos de su hogar. A él le corresponde estudiar aquí en Sauce, pero ahora la sorpresa que me va a Tenguel. Es su tercer intento, así como el de Juan. Le dicen que espere hasta el 6 de mayo. Quiero trasladar a Sauces 1, en la escuelita donde está mi hija menor. Y resulta que no hay nada en el sistema, no hay nada, ya se cerró el domingo el sistema. Y resulta que todo eso se manejan desde Quito, me acaban de comunicar. Pero un caso mucho peor es el de Belén. Su niño tiene discapacidad y no es aceptado por ningún colegio particular. Y en todos los distritos a los que ella se ha acercado, le dicen que no hay cupo. Yo he ido ya a todos, pero no, nadie me da solución. Nadie. ¿Qué año iría su hijo? A primer grado. Sobre este caso puntual, la subsecretaria de Educación mencionó que se iba a hacer cargo personalmente, al ser un tema prioritario. Los demás seguirán insistiendo en obtener un cupo, a pesar de que sus niños perderían días de clase. Y ni hablar de los que no cuentan ni con pupitres en sus aulas para poder estudiar. Y en otras, se recibirán hasta 3 escuelas en una, como parte del plan de contingencia en la región costa. Valerie Villalba, 24 horas. Bien, definitivamente hay cosas que no se entienden. Por un lado, creo yo, es la inacción. En ese caso puntual que nosotros mostrábamos en ese reportaje de esta madre de familia preocupada ante la problemática de no poder llevar a su chico, a su niño a estudiar, él tiene una discapacidad únicamente física. La subsecretaria de Educación dijo apersonarse del tema, pero de lo que sabemos hasta el día de hoy no la han llamado, a pesar de que ya tienen todos sus datos y también los documentos respectivos para ese trámite. Por otro lado, lo que siguen pasando padres de familia que van llegando acá al distrito y que tampoco tienen una solución, que también tienen que esperar hasta el 6 de mayo a ver si es que de esa manera, tal vez por la matriculación extraordinaria, puedan tener un cupo. Otros problemas como el del caso del niño que lo han mandado a estudiar a Tenguel, estando su residencia en Sauces,
clases, y también los 107 colegios que no están aptos para poder recibir a estudiantes en este año lectivo. Ha habido tiempo por supuesto, ha habido 2 años de pandemia en donde ya se podía proyectar lo que se venía, que es el inicio de clases presencial, y no se ha hecho pues el trabajo que tal vez tiene que haberse hecho con bastante tiempo de antelación. Así que eso es lo que nos estamos enfrentando, compañeros, previo al inicio de clases. Recordemos que arrancan el 6 de mayo de forma progresiva, de acuerdo a los niveles. De ahí van subiendo, por supuesto, 6, 9 y 10, también por supuesto los que van siendo los chicos más grandes, pero así es como estamos el día de hoy, Dayana. Así que es lo que puedo informarte desde este punto. Seguiremos esperando más padres de familia para que nos comenten sus problemas aquí muy cerca del Vicente Rocafuerte. Hay Gracias, Valerie. Buen día. Gracias, muchísimas gracias por tu trabajo a la comunidad directamente. Lo que tiene que hacer en esta ocasión el Ministerio de Educación, y no lo está haciendo, resolver los problemas de los padres de familia, que lo único que quieren es que sus hijos puedan ir a estudiar. Eso es lo que quieren, después de 2 largos años. 2 años donde las autoridades del Ministerio de Educación pudieron programarse, arreglar las unidades educativas y distribuir a los pequeños en los distintos centros, pero simplemente no lo hicieron. ¿Qué realmente estamos haciendo bien en la administración pública? Es la gran pregunta que nosotros seguimos sin poder responder, porque todos los días observamos un lugar, un establecimiento público, y lo que vemos es este tipo de problemas sin que las autoridades hayan anticipado que esto iba a pasar. Nosotros seguiremos ahí de la mano de Valerie Villalba para tomar todas las circunstancias, no quiero decir quejas, porque esto no son quejas, todas las circunstancias que están teniendo que sufrir los padres de familia. 8 de la mañana con 31 minutos, Carlos Acoto tiene más información. Y tú preguntabas, Dayana, ¿qué funciona en el país? Y aquí hay un tema pendiente que sigue sin resolverse: el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales de la red pública. Y bueno, pues hay una promesa, que a mediados de este mes finalmente se pondrá en marcha el servicio de externalización de farmacias, mientras a la fecha continúa el desabastecimiento de medicinas en los hospitales. Martes 3 de mayo, exteriores del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Los reclamos ante la falta de medicinas continúan. Aquí encontramos a Roxana. Como todos los días, ya tuvo que comprar las medicinas que en el hospital público le niegan. Sí piden medicamentos ahí porque todos piden. Para poner en el suero, todos lo piden así. Siempre se gasta así unos 10, 20 dólares. Gabriela también hace cuentas. Esta vez la factura no salió tan cara. Hoy le tocó comprar parches para los ojos de su hija, que fue operada horas antes. Ahorita me acaban de decir que no hay medicinas. Me mandaban a comprar los parches para las vistas y unas goteras que no habían. Este hospital ha tenido solo en el último año 4 gerentes y el problema de medicinas es lo único que se mantiene. En medio de la prolongada escasez, el gobierno asegura ultimar detalles para la externalización del servicio de farmacias. El proyecto arrancaría el lunes 16 de mayo. Al momento tenemos 4 cadenas grandes de farmacias y muchas farmacias individuales que ya han aplicado y han sido calificadas. Tenemos casi 600 farmacias a nivel del país que están en proceso ya de calificación. Nosotros el 16 de mayo, para ser exactos, vamos ya a firmar los convenios de adhesión. Actualmente, según la ministra de Salud, Jimena Garzón, está listo ya el sistema electrónico para que los hospitales se conecten con las farmacias particulares. La primera fase arrancaría en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Nosotros esperamos, confiamos que ya las farmacias particulares tengan todo su sistema electrónico, todo su abastecimiento listo. Según el gobierno, con este proyecto, un paciente de los hospitales públicos podrá recibir su medicina en cualquiera de las farmacias que estén dentro del convenio. No hay mayores detalles al respecto, solo que los medicamentos a entregar serán solo aquellos que se receten en consulta externa. Joana Ramos, 24 horas. Y no que, me pregunto aquí, no que el problema era que el director no estaba funcionando, no que con el cambio de gerente ya esto iba a funcionar. Aquí estamos observando exactamente lo mismo. Nosotros seguimos yendo al Hospital Francisco de Icaza Bustamante y lo que observamos es lo mismo que hemos venido narrando desde hace, yo me atrevo a decir, unos 2 años siquiera, ¿no? No ha cambiado nada. El presidente de la República prometió que la corrupción se iba a terminar. Y él dice que esto no es corrupción. Y yo insisto, no es corrupción el que las autoridades digan que hay recursos, pero por otro lado los ciudadanos no reciban las medicinas.
¿Eso no es corrupción? Me dirán ustedes, no, los bandos medios. El gobierno nacional ya tiene un año y en este año no hemos visto nosotros un cambio. Y una vez más nos insisten y nos dicen a nosotros como queriéndonos dar un premio a la cabeza de alguien al decir el gerente ya fue separado, el tercer gerente, por cierto, ya fue separado, pero el problema sigue. ¿No será que los superiores son aquellas personas que no saben administrar esto y que están teniendo problemas? No puede ser posible que esto siga pasando. La salud de las personas, sí, lo primordial. Hemos venido hablando de educación, ahora estamos hablando de salud. ¿Qué derechos sí le garantizamos a los ecuatorianos? Que ningún funcionario del Ministerio de Salud Pública pueda dormir hasta que haya pleno abastecimiento de medicinas e insumos, porque yo no concibo cómo pueden hacerlo viendo que hay una madre de familia que ya ha puesto hasta una carpa en la vereda para esperar en algún momento resultados, solución a sus problemas. Que ningún funcionario del Ministerio de Educación pueda dormir sabiendo que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no tienen pupitres para estudiar, no tienen cupo en las escuelas y están incluso hacinados 3 en una misma aula. ¿Es falta de presupuesto? ¿Es falta de compromiso de parte de las autoridades? No lo sé, pero el problema está ahí, tienen que solucionarlo de inmediato porque se están vulnerando derechos esenciales. Sí, se da como solución la externalización de las farmacias, ¿no? Pero no se está administrando el sector público, que es lo que debería hacerse. Nosotros vamos a estar pendientes y ojalá que esa idea funcione. Ocho de la mañana con 38 minutos, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos que 12 personas fueron detenidas por la Policía Nacional luego de varios allanamientos realizados. Los aprendidos están involucrados en varios delitos en la provincia del Oro, pero también en Manabí, Guayas, Esmeraldas y hasta en Pichincha. Durante las intervenciones se decomisaron 4 armas de fuego, 60 municiones, dinero en efectivo y además se logró retener un vehículo, según informó la Policía Nacional. Ahora está todo en manos de la justicia. 8 de la mañana con 39 minutos y nosotros seguimos informando. Le contamos que la policía detuvo luego de una persecución a 2 sujetos que habían robado minutos antes en la vía Daule. Sí, Catalina García tiene todo, las imágenes y la información. Adelante, Catalina, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana, Carlos, amigos televidentes? Buenos días. Efectivamente, esta persecución policial ocurrió aquí en la vía Daule y tenemos las imágenes que las vamos a exponer en pantalla, momentos en que la Policía Nacional fue tras 2 peligrosos sujetos que, según el parte que nos han hecho llegar para este noticiero, salían de robar en una entidad que queda cerca aquí de la vía Daule y también a ciudadanos que circulaban por el lugar. La policía, al percatarse de esta situación, tras la alerta de los ciudadanos, fueron tras los delincuentes y ustedes pueden ver en imágenes cómo se dio el accionar policial para poder dar con estos peligrosos antisociales. Les decimos peligrosos porque presten atención lo que se encontró en poder de estos sujetos: una subametralladora, 2 pistolas, 10 terminales móviles, es decir, 10 teléfonos celulares que ya habían robado a varios ciudadanos que transitan por el sector de la vía Daule. Incluso la policía tuvo que realizar una detonación de arma de fuego para evitar que los antisociales puedan huir, pues la intención de ellos era esa. Tal como ustedes pueden observar en las imágenes cómo se dio esta persecución policial, este rápido accionar por parte de la Policía Nacional. Es más, estos antisociales al parecer conocían un poco por dónde podían escapar, incluso intentaron ingresar a uno de los locales que queda justamente aquí en este sector de la vía Daule. Según lo que nos indica el agente de la Policía Nacional, aparte de la subametralladora también les encontraron revólveres, es decir, estamos hablando de 2 peligrosos sujetos que ya han sido puestos a órdenes de las autoridades y el hecho ocurrió específicamente en kilómetro 10,5 de la vía Daule la mañana de ayer, a plena luz del día. Compañeros, ustedes pueden ver cómo fue el instante para poder dar con estos delincuentes que incluso se transportaban a bordo de una moto que ya se está ahora confirmando si se trata de una moto que estaba reportada como robada. Son investigaciones que continúa realizando la Policía Nacional. Esto según el parte que nos han hecho llegar, nos han proporcionado para este noticiero. Las imágenes están expuestas, ustedes han podido observar cómo se dio la captura de estos 2 peligrosos
peligrosos sujetos, incluso uno de ellos intentó, según dice la gente, disparar contra el servidor policial, pese a que le decía que levante las manos y se entregue, no se quería entregar, entonces por eso la policía tuvo que realizar una detonación de arma de fuego para que él pueda soltar el arma y prácticamente entregarse y poderlo llevar a órdenes de las autoridades. Una subametralladora, imagínense, 10 teléfonos, un revólver y también una pistola en manos de estos peligrosos delincuentes que, bueno, ya fueron puestos a órdenes de las autoridades. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la mañana, compañeros. Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenos días. Gracias, Catalina. Muy buenos días. Antes nos quedábamos solo calmados sabiendo que los delincuentes habían sido puestos a órdenes de la justicia. Ahora realmente hay que ver qué es lo que pasa, porque a veces ni siquiera la evidencia ayuda a que se los ponga tras las rejas. Y vemos que son gente tremendamente peligrosa. Ojalá que la justicia haga valer este valiente trabajo de la Policía Nacional. Sí, siempre nuestros agentes de la policía están divididos por circuitos, ¿no? Es como que se quedan durante un tiempo en un mismo circuito y los conocen definitivamente los vecinos, no solo los vecinos, sino también los delincuentes, y por eso es que hay que estar nosotros pendientes, casi que como medio de comunicación también del trabajo de la justicia. Avanzamos, 8 de la mañana con 42 minutos. Continúan las investigaciones para encontrar a los asesinos del policía que recibió más de 10 impactos de bala este fin de semana. Mientras que un gendarme que resultó herido en su vivienda se ha enfrentado al mismo grupo delictivo por la falta de uniformados en ese sector, él solo, contra todos. Un policía asesinado y otro herido en pleno estado de excepción, justo en los puntos donde rige el toque de queda. El cabo segundo de la Policía Nacional, Carlos Alberto Cortés Salazar, de 31 años, recibió más de 10 impactos de bala. La tarde del sábado en la vía perimetral, el gendarme tenía pocos días de haber salido de la unidad de puertos y aeropuertos de la Policía Nacional. El parte informativo indica que la víctima habría tenido problemas en reiteradas ocasiones con su ex conviviente y familiares de la misma. Además que existen denuncias por parte del hoy Oxiso en contra de su ex por violencia psicológica. Mientras que la madrugada del domingo 1 de mayo, un patrullero de la Policía Nacional fue atacado mientras realizaba controles de seguridad luego de una denuncia de moradores del sector conocido como Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Según información policial, fueron al menos 10 personas las que dispararon al vehículo de los uniformados, provocando un enfrentamiento en el que perdió la vida uno de los atacantes. El uniformado resultó herido en el costado izquierdo de su estómago. Es la segunda vez que el policía actualmente herido ha participado en persecuciones tras delincuentes. Y es que en el sector de Socio Vivienda el número de policías es insuficiente. Por eso el policía vive enfrentándose con los mismos delincuentes en múltiples procedimientos. Catalina García, 24 horas. 8 de la mañana con 44 minutos, un tema de seguimiento. Tras el volcamiento de un camión militar, 16 uniformados resultaron heridos y 2 de ellos están graves en una clínica privada de Guayaquil. El conductor del vehículo particular se encuentra con arresto domiciliario. Fue en la madrugada del domingo cuando el camión asignado para transportar a 16 militares se volcó, y todo por evitar impactarse contra un auto negro en la avenida Machala y Aguirre. Así lo muestra la cámara del ECU 911 y Corporación para la Seguridad Ciudadana. Los uniformados quedaron esparcidos en la calzada. Algunos fueron auxiliados por moradores hasta la presencia de la ambulancia. Se sabe que a la llegada de los paramédicos, algunos fueron direccionados al hospital militar, la naval y a una clínica privada. 14 se recuperan favorablemente, pero 2 luchan por sus vidas. El estado de salud de mi hermano es muy delicado, al momento está siendo controlado. Estamos en manos de los médicos, después de la mano del hombre está la mano de Dios. No, estamos muy confiados que mi hermano va a salir. La situación es muy difícil. Y para conocer el estado crítico de los 2 uniformados quienes están en la unidad de cuidados intensivos, el mismo ministro de Defensa, general Luis Lara Jaramillo, se hizo presente en esta casa de salud privada. El sargento Moreno tiene un trauma cráneoencefálico, entonces esperemos, él es el más grave. El otro tiene un problema en la columna, pero va a salir bien, están bastante estables. Fue una visita de al menos 45 minutos donde dejó sentado que tendrán todo su apoyo por parte del ministerio. Por otro lado, el abogado defensor de Julio Eduardo Méndez García, quien conducía el auto negro, afirma que su cliente circulaba en preferencial y por las condiciones físicas se negó a la prueba de alcoholemia. Eso lo muestra el parte de la ATM. Definitivamente no estaba bajo los efectos del alcohol. La ley presume que al supuesto no quererse hacer la prueba de alcoholemia, la prueba de Alcotex, le ponen el máximo, pero la ley claramente en el primer acápite determina que es presunción, se presume. Al momento se espera la recuperación de los heridos, asimismo que se aclare en quién recae la responsabilidad de este accidente, si es el chofer del convoy militar o el ciudadano del auto negro, que por el momento permanece bajo arresto domiciliario. Alex Vargas, 24 horas.
8 de la mañana con 46 minutos, amigos. Nos vamos a una nueva pausa, pero al volver tendremos los deportes. De hecho, ya está con nosotros Hugo Quintana para contarnos qué viene después de la pausa. Hugo, buenos días. Carlos, Dayana, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a revisar lo mejor de la Copa Libertadores. El triunfo del Bombillo se reencuentra con un triunfo importante en la Copa. La Champions ya tiene además a su primer finalista. Todo eso lo revisamos luego de la pausa. No se vaya, ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que Santiago Campus de Salud y Bienestar es el nombre del proyecto inmobiliario que brindará servicios de salud en el país. Su lanzamiento se realizó la noche de ayer en el Centro de Convenciones de la UES Vía San Borondón. En el lugar habrá una urbanización, además un colegio, un hotel y un gran hospital. Conozcamos más detalles de este proyecto que reactivará la economía del Cantón San Borondón. Construir un lugar en el cual los habitantes no tengan que salir de ahí para realizar sus actividades diarias es el objetivo del proyecto denominado Santiago, Campus de Salud y Bienestar, que será edificado cerca de la urbanización Ciudad Celeste, en la vía San Borondón, provincia del Guayas. La compañía nacional RSA Bienes Raíces será la que levante la obra, con una inversión inicial aproximada de $70 millones. Incluso la semana pasada esta empresa firmó un contrato con el Ministerio de Producción. El proyecto contará con un hospital, en el cual laborarán 140 médicos, tendrá 70 camas hospitalarias y 4 quirófanos especiales. Se comenzará la venta de los consultorios y oficinas en agosto de este año. Esta será la primera casa de salud en la región Costa con certificación Joint Commission, una organización dedicada a garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación de servicios médicos. El millonario proyecto también contará con una urbanización, restaurantes, centro comercial, iglesia, centro geriátrico, hotel y colegio. De esta manera se contribuye a la reactivación económica anhelada que el país tanto necesita. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. El hospital va a ser multiespecialidad, ¿ya? Y vamos a atender a todos los estratos sociales, vamos a atender gente que tiene seguro médico privado, gente que entra con pago directo y también vamos a atender pacientes del IES. Las torres de consultorios y oficinas estarán listas en el último trimestre del 2024 y el hospital estaría listo en el primer trimestre del 2025, o sea, en 3 años. El hospital va a estar ubicado en el nuevo San Borondón. Estamos a unos 800 metros del Country Club. La extensión total son 150 hectáreas en total del desarrollo. Esta idea nace hace alrededor de 11 años, que tuve un percance en el nacimiento de mi hijo Santiago, que estuvo al borde de la muerte, que lo bautizaron el día que nació. Y yo le juré a Dios que si me lo salvaba, yo le construía un hospital para que niños que no tienen la posibilidad de nacer en Estados Unidos, como sí la tuvo mi hijo Santiago, en un hospital del Baptist Hospital, se salven.